¿Alguna vez usted ha tenido que utilizar un disfraz, amado hermano? Yo me acuerdo cuando yo era niño, tendría más o menos la edad de Génesis, quizás por ahí. Yo estaba en los Scouts o en los Lobatos, que es antes de los Scouts, y me acuerdo que una Navidad nos hicieron hacer una representación del nacimiento de Jesús. Y a mí me tocó ser uno de los 3 magos, ¿no es cierto? Los 3 reyes magos. Y entonces mi mamá, como es costurera, pues me preparó todo el disfraz. Me hizo una túnica, me hizo una capa que era bien bonita, siempre me acuerdo de esa capa. Y la corona la hicimos con cartón pintado, con joyas de fantasía y un bastón en mi mano. Y ahí estaba yo, todo un rey, o por lo menos lo parecía. Es que un disfraz nos da la capacidad de parecer algo que en realidad nosotros no somos. Ese es el chiste del disfraz. Si usted se pusiera un disfraz de usted, no tendría sentido. El problema, amado hermano, es cuando los disfraces en sí mismos no son malos. Creo que usted está de acuerdo conmigo. El problema es cuando nosotros tratamos de ser alguien que no somos, cuando tratamos de aparentar algo, no por el disfraz, sino por la actitud interna del corazón, que nosotros no lo somos. Y estoy hablando específicamente de cuando tratamos de parecer hijos de Dios, cuando tratamos de parecer creyentes o cuando hacemos cosas externas que parecieran de creyentes, pero cuidado y si en el corazón de verdad no hay auténtica fe. Entonces hoy vamos a estar viendo a través de este texto bíblico cómo es verdaderamente un creyente en Dios, cómo es verdaderamente un cristiano. Aquí estamos de regreso con Jesús, hablando ahora con los discípulos de Juan y con los discípulos de los fariseos acerca de un tema muy importante, que es el ayuno, pero más allá del ayuno va a llegar a un tema que es supremo, que es la identidad del Hijo de Dios. Yo he dividido este mensaje en 2 partes. El primer versículo, el versículo 18, que tiene que ver con este reclamo que le hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, y los otros versículos del 19 en adelante referido a la respuesta de Jesús. Así que comencemos. Yo he llamado el primer punto el reclamo de la religiosidad. ¿Cuándo sucede este pasaje que tenemos aquí delante de nosotros? Pues no estamos muy seguros, no hay una expresión que nos diga que fue inmediatamente después de lo que vimos anteriormente, pero lo cierto es que en todos los evangelios sinópticos donde está este pasaje, Mateo, Marcos y Lucas, este texto siempre es a continuación del texto anterior. ¿Qué vimos la semana pasada? El llamado de Leví, ¿se acuerda? De Mateo, el publicano. Y al parecer hay algún tipo de relación, porque ¿cómo terminó el pasaje anterior? ¿Se acuerda qué estaba haciendo Jesús en la casa de Leví? Estaba comiendo, había un banquete porque había una fiesta, porque Leví y otras personas que eran pecadores habían conocido al Señor. Y entonces terminamos una escena de un banquete y ahora se nos ingresa un tema que es todo lo contrario. De banquete, ¿qué es lo contrario? El ayuno. Entonces pareciera que hay algún tipo de conexión en ese sentido, como que los fariseos están tocando un tema que es completamente contrario. Si no lo pudieron atacar en cuanto a comer con pecadores, pues parece que ahora lo están atacando con simplemente el hecho de comer. Así que vamos a ver este tema del ayuno, que es un tema muy importante dentro de nuestro texto bíblico. Quiero hacer aquí un pequeño repaso, un pequeño estudio de lo que es el ayuno. Primero, para comenzar, ayuno no es aguantar hambre. Ayuno es mucho más que abstenerse de alimentos. Acompáñenme por un momento a Levítico 16, 29 para que veamos la primera referencia que tenemos en la Biblia de lo que sería el ayuno, aunque no lo dice directamente, pero lo vamos a ver en nuestro texto. Levítico 16, 29. Levítico es el tercer libro de la Biblia para que usted lo pueda encontrar fácilmente. Dice la palabra de Dios: y esto tendréis por estatuto perpetuo,
En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora con vosotros. ¿Cuál es el contexto de este texto? El Señor le está dando a Moisés las leyes relacionadas con el día de la expiación. Había en el calendario judío un día al año donde la nación entera tenía que arrepentirse de sus pecados. Obviamente ellos todos los días, todas las semanas, podían ir al templo y pedir perdón, pero ese era a título personal. Yo pequé y yo le pido perdón. Pero sin duda va a haber pecados que el pueblo no confesó, sin duda va a haber pecados que de repente el pueblo ni entendió que era pecado, y por eso Dios estableció este día, el día de la expiación. Y entonces, dentro de la observancia de este día de la expiación, el Señor da este versículo, y ¿usted encuentra la palabra ayuno allí? No, pero esta expresión, afligiréis vuestras almas, es lo que tiene relación con el ayuno. Cuando ellos se preparaban para el día de la expiación, que era una sola vez al año, ellos tenían que afligir sus almas como muestra de arrepentimiento. Ellos tenían que mostrar que estaban dolidos por su pecado, afligiendo el alma. Y si bien es cierto, no hay una indicación directa del ayuno, pero es que en la cultura hebrea la aflicción del alma estaba relacionada con el no comer. Creo que eso lo podemos entender hasta el día de hoy. Cuando estamos muy tristes, cuando estamos desconsolados y muy abatidos, ¿no es normal que se pierda el apetito también? Más bien a veces es raro ver una persona que está muy triste y comiendo. Más bien uno como que no lo ve tan... Obviamente sí se da, no digo que no. Pero lo más normal es cuando ver que una persona está triste y deja de comer. El ayuno entonces es una expresión de tristeza, es una expresión de dolor, es una expresión que los judíos tenían dentro de su contexto cultural de mostrar que estaban arrepentidos y dolidos por el pecado. Esto lo vemos, acompáñenme por otro momento, a Jueces capítulo 20, versículo 26. Jueces, después de el libro de Deuteronomio y de Josué, encontramos en Jueces capítulo 20, versículo 26, una historia que sucede después de que hay una gran tragedia a nivel nacional en Israel. Es algo muy duro y muy difícil que están viviendo. Y nos dice el versículo 26. Entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo, vinieron a la casa de Dios y lloraron. ¿Qué estaban haciendo? Lloraron. Y se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos de paz y ofrendas de paz delante de Jehová. Aquí vemos un ejemplo práctico de cómo el ayuno está asociado con el dolor y la aflicción. Ahora, según la ley, ¿cuántos días al año era necesario ayunar? Uno solo, porque era solamente para el día de la expiación. En el Antiguo Testamento hay otros pasajes que nos hablan de personas ayunando, pero ninguno de esos pasajes nos describen la historia de alguien que ayunó. Pero no son órdenes, como en el caso que tenemos acá, que sí se le ordenaba a los israelitas afligir su alma una vez al año. Ahora, ¿cuál es el problema con el ayuno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El ayuno es malo? No en sí mismo. Pero los israelitas habían cambiado la verdadera piedad, habían cambiado el verdaderamente ser un creyente, un seguidor del Señor, por una religión externa que nada más se cuidaba de las apariencias, pero en realidad estaba carente de un verdadero corazón. En otras palabras, se volvieron una bola de hipócritas. Usted recuerda cuando el Señor les dice,
Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo que está sucediendo o lo que llegó a suceder con el pueblo de Israel. No solamente en cuanto al ayuno, en cuanto a todas las cosas. Al principio del libro de Isaías, el Señor se queja y dice que las celebraciones que tienen los israelitas en cuanto a días de reposo, lunas llenas, todos estos tipos de celebraciones religiosas, el Señor dice literalmente que le dan asco, que estaba hastiado de su comportamiento. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que hacían? Isaías 58, versículo del 3 al 7. Busque conmigo Isaías 58, del 3 al 7. La palabra de Dios dice, aquí está el pueblo de Israel hablando con el Señor y justamente están hablando acerca del ayuno en particular. Y ellos se están quejando porque ellos están ayunando, pero el Señor parece que no los escucha. Y entonces el Señor está hablando y le dice a Israel, a Judá en particular, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, ahí para los que tienen empleados. Oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, o sea, para pelearse con el otro, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tan el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenizas. En otras palabras, tras de utilizar el ayuno para pelearse con otros, también utilizaron el ayuno para dar pena y para mostrarle a los demás que son muy espirituales a través de la aflicción que veían en su cuerpo. ¿Cómo está una persona en ayuno? No es cierto, está así como con hambre. Y eso es lo que hacían. A través de esa pantomima de mostrarse hambrientos y querían mostrar cuán buenos y espirituales eran. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo? El Señor le estaba reclamando al pueblo que mientras ellos estaban ayunando, al mismo tiempo estaban odiándose entre sí. Estaban aborreciéndose unos a otros y sabemos bien lo que nos dice el Señor. Si yo digo que amo a Dios, el ayuno supuestamente es una expresión de amor a Dios. Si digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Y el Señor les dice que en lugar de esto tienen que manifestar un corazón arrepentido verdaderamente. Ese es el ayuno que el Señor escogió. Un corazón arrepentido que verdaderamente busque amar a Dios amando al prójimo. Pero lamentablemente el ayuno que hicieron los israelitas era un acto de hipocresía que se sostuvo hasta los tiempos del Señor. Y ahora sí llegamos a nuestro texto. Versículo 18. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. ¿Quiénes estaban ayunando ese día? Los discípulos de Juan el Bautista, y los discípulos de los fariseos. Comencemos hablando acerca de los discípulos de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Como usted sabe, era una secta. ¿Quiénes eran los fariseos? Una secta en realidad. Una secta significa un grupo que tenía un pensamiento particular, ¿ok? Ellos
habían nacido como una necesidad porque el pueblo de Israel se estaba desviando de observar la ley hacia el pensamiento griego. Entonces, para evitar que la nación de Israel se helenizara, entonces se creó esta secta de los fariseos, que en principio era noble su misión. Pero ellos con el pasar del tiempo se comenzaron a convertir en muy cuidadosos de velar por tener una religión externa, porque los demás pudieran ver sus actos de piedad, que los demás pudieran ver cuán buenos eran ellos. Y dentro de estos actos tenían el ayuno. En Mateo 6:16, el Señor dice acerca de los fariseos y de todos estos hipócritas. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ayunar era una práctica muy considerada de personas piadosas. ¿Tú eres creyente? Tú tienes que ayunar, pero ¿cómo le muestro a los demás que estoy ayunando? Porque no pueden ver mi barriga vacía. Entonces, ¿qué hago? Pongo cara así como de cansado y afligido y que estoy sufriendo porque... Y así los demás me pueden ver y decir, wow, está ayunando. No, es que ese hombre, esa mujer, sí, de verdad, es bravo, puede hacerlo. Era a final de cuentas un teatro que ellos estaban montando. Ahora, ¿cuántas veces demandaba la ley el ayuno? Una vez al año. ¿Usted cree que los fariseos ayunaban una sola vez al año? No. ¿Sabe cuántas veces hacían ellos el ayuno? 2 veces, pero no al año, a la semana. 2 veces a la semana, los lunes y los jueves en particular. Posiblemente este pasaje se dio o un lunes o un jueves. Y a través de este acto ellos podían mostrar cuán buenos y cuán piadosos eran. Porque recuerde que el fariseo quería ganarse la aceptación de los demás, que los demás lo reconocieran como una persona espiritual. Pero nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, 27 y 28 censura a los fariseos y a los escribas. Ellos por fuera mostraban ser muy buenos, pero escucha lo que dice el Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Imagínate un sepulcro que lo han limpiado bien por fuera. Que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de impiedad. ¿Qué tenemos aquí entonces? ¿Por qué ayunaban los fariseos en nuestro texto? ¿Cuál era su propósito? El fariseo lo que quería era jactarse en sus propias obras. Mostrar que él merecía el cielo por su propia bondad. Mostrar que él era justo delante de los demás. Al mismo tiempo que obviamente condenaban a todo aquel que no estuviese a su altura. Ese era el problema de los fariseos y del ayuno de los fariseos. Pero ¿qué de los discípulos de Juan? ¿Cuál es el problema con los discípulos de Juan que también estaban ayunando? Bueno, para este momento usted recordará que Juan el Bautista fue arrestado y ejecutado. ¿Alguien se acuerda cuál fue la razón por la cual fue arrestado? Por señalar y decirle a Herodes, oye, tú no es lícito que estés con la mujer de tu prójimo. ¿Usted sabe por qué se le llama al Juane Juan? ¿Juane?
porque supuestamente representa la cabeza de Juan el Bautista que fue presentado en bandeja delante de Herodes. Eso lo sabía yo. Ay, hermanos. Para este momento ya sirvieron el Juan, en otras palabras. Para este momento, la cabeza de Juan el Bautista ya fue presentada hace tiempo en bandeja a Herodes. Pero todavía se reunían los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, los discípulos de Juan el Bautista no eran como los fariseos, que ellos querían mostrarle a los demás cuán buenos son. No. Porque Juan el Bautista no llevaba esa línea. Nosotros podemos esperar que los discípulos de Juan el Bautista hicieran lo que hizo Juan. Juan esperaba la salvación de Dios. Juan sabía que él era incapaz de obtener la salvación por sí mismo, pero él estaba seguro que el Señor enviaría a su Salvador, que el Señor enviaría al Mesías prometido, quien lo rescataría y perdonaría todos sus pecados. En ese sentido son muy diferentes los discípulos de Juan de los fariseos. Pero al parecer estos discípulos de Juan habían olvidado la lección más importante que había dado Juan el Bautista. Si bien es cierto, Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, ¿se acuerda que lo vimos al inicio del Evangelio de Juan? Arrepentíos, decía Juan. Decía que él, capítulo 1, versículo 4, él predicaba el bautizo del arrepentimiento. Él llamaba a la gente que se arrepintiera. Y dentro de ese arrepentimiento, pues vemos que el ayuno es útil, ¿sí o no? Como expresión de dolor por el pecado. Pero todo eso era efectivo mientras el ministerio de Jesús todavía no entrara en funcionamiento. Juan estaba esperando el Salvador y entonces ayunaba y bautizaba. Pero cuando ya llega el Salvador, y esta es la parte tan importante que habían olvidado sus discípulos, Juan había señalado a Jesús como el verdadero Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había señalado a Jesús, Marcos 1:8, como aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, ya no había necesidad de llanto y de dolor. El ayuno y el bautizo de Juan eran expresiones de llanto y de dolor que eran adecuadas para preparar el corazón a la espera del Mesías. Pero ya el Mesías estaba entre ellos. El Mesías ya estaba entre ellos y entonces en lugar de lamentarse y de llorar, ahora es tiempo de celebrar y alegrarse. Es como un enfermo. Cuando un enfermo está sufriendo y está en la cama, pues está dolido y está sufriendo, ¿sí o no? Pero podemos decir que en cierta manera, y lo pongo muy así entre comillas, se puede ahora alegrar cuando le visita el médico. ¿Por qué? Porque sabe que ahora va a ser atendido y su recuperación va a comenzar. En cierta manera, el enfermo puede alegrarse de la presencia del médico, pues en mucho sentido nosotros y los discípulos de Juan tenían que estar alegres y felices porque ahora estaba la presencia de Jesús en medio de ellos. Pero el hecho de que los discípulos de Juan siguieran ayunando significa que ellos no estaban reconociendo a Jesús como Señor, como Salvador. Ellos seguían a la espera del Mesías sin reconocer que el Mesías estaba delante de ellos. Y entonces llegan con esta pregunta, versículo 18. ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ellos están allí insistiendo, pero su pregunta lo que denota es ignorancia. Los fariseos ignoran que su religiosidad no sirve para nada. Y los discípulos de Juan ignoran que quien tienen delante es aquel Salvador del cual Juan tanto esperaba y tanto habló. Vamos a ver
ahora nuestro segundo punto. Después de haber visto el reclamo de la religiosidad, vamos a ver nuestro segundo punto, que yo lo he llamado la defensa de la gracia. Versículo 19, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Acá Jesús comienza la respuesta. Él no se echa para atrás, él no le va corriéndose a sus enemigos, él de frente va a hablar y va a responderle. Según mi apreciación, yo veo que primero le responde a los discípulos de Juan y luego le va a responder a los discípulos de los fariseos. Pero a los dos les va a mostrar su error. Comenzamos con los discípulos de Juan. Y es que Jesús les dice que hay ocasiones donde la alegría es la que tiene que reinar y no hay lugar para la tristeza, que es el escenario que escoge Jesús. Jesús escoge una ilustración que hasta el día de hoy creo que todos nosotros podemos conocer. ¿Las bodas son tristes o felices? Depende, si eres la suegra, no. No, todas las bodas, ¿qué tienen que ser? Son momentos felices. Bueno, yo espero que sí. Todas las bodas son momentos felices. Y en los momentos felices hay banquetes, ¿sí o no? ¿Cierto? Es más, la comida y la diversión van juntas. Son buen compañero. Ya lo vimos en el caso de Leví. Cuando él se convirtió y sus amigos se convirtieron y estuvieron alegres, ¿qué hicieron? Un banquete. Alegría y felicidad, alegría y comida van de la mano. Y lo mismo sucede en una boda, en una fiesta de bodas. Cuando se celebra una boda, lo normal, lo natural, lo esperable es que todo el mundo allí esté contento. Imagínense una fiesta de bodas donde haya celebración y todo, y tú llegas vestido de negro y llorando. Qué terrible sería. Lo natural es la alegría, no la tristeza. Porque tú estás viendo que aquel hombre se está uniendo con aquella mujer y entonces eso es motivo de celebración. No puede haber ayunos durante una fiesta de bodas. No puede haber ayunos porque va en contra de la lógica más elemental. Necesitas celebrar y dentro de la celebración hay espacio para la comida por la alegría que hay. Es más, los rabinos de la época prohibían que durante una boda se ayunara. Es más, era algo hasta que los rabinos en su religiosidad podían llegar a entender. Los invitados, al ver al novio allí en su cámara, listo para ir y casarse, ellos podían saber que la presencia del novio garantizaba que había boda, y si hay boda hay celebración, y si hay celebración hay comida. Observa cómo es la línea de pensamiento. ¿Hay novio? Sí. Entonces va a haber boda, sí. ¿Y la boda nos pone felices? Sí. ¿Y la felicidad nos lleva a comer? Sí. Ahora, Jesús escoge intencionalmente esta figura porque la figura de novio y novia, salvación y gozo, está muy presente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el novio que viene a casarse con la novia? ¿Quién es el novio? Bueno, ese es en el Nuevo Testamento. Le voy a dar una pista. Vamos a Isaías 54. Isaías 54, 5. Isaías 54, 5. Dice: porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es el marido? El hacedor, sí, Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Tu redentor. ¿Ven la figura acá de marido y redentor?
de la figura de la boda, del matrimonio y la figura de la salvación del pueblo. Si Dios, Jehová, es el redentor, según el contexto de Isaías, ¿quién sería la novia? El pueblo de Israel. Dios está salvando al pueblo de Israel y eso se representa como un marido que está yendo a casarse, un novio que está yendo a casarse con su novia. Y eso, amado hermano, ¿a quién le disgusta la salvación? ¿A quién le va a producir lloro y lágrimas que lo vengan a salvar? Imagínate una persona en una piscina que está ahí luchando por su vida y de repente se lanza alguien y te rescata y tú vas llorando de tristeza todo el camino hasta la orilla de la playa. No, pues, vas feliz. O sea, obviamente, pues, angustiado por toda la situación, pero vas feliz de que te hayan rescatado. La figura que tiene Jesús aquí en manos era fácilmente entendible por los judíos. La salvación trae gozo de la misma manera que las bodas traen felicidad. Ahora, los discípulos de Juan no estaban celebrando. Ellos no estaban alegres por la presencia de Jesús. Ellos estaban ayunando, seguían lamentándose por sus pecados, lo cual implica que ellos no entienden la misión de Jesús. Tienen al novio, pero no entienden que Él es el novio. Siguen llorando como si el novio no se hubiese presentado. Siguen lamentándose sin darse cuenta que en lugar de estar en un funeral, están en una fiesta de bodas. Ellos primero debieron haber entendido que Jesús estaba allí para cumplir las promesas de Dios y entonces debieron haberse regocijado por la salvación que el Señor les trae. Por ejemplo, escuche este pasaje y dígame si provoca tristeza o alegría. Lucas 4, 18 y 19, escúchelo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Con un pasaje así, ¿usted cree que lo normal sería llorar o saltar de júbilo? Era saltar de alegría, pero estos hombres no entienden que la tristeza no tiene lugar porque el novio está allí. Pero el versículo 20, Jesús declara que esta tristeza, este gozo, pues va a llegar un momento en que se les va a quitar. Versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús está diciendo que va a llegar un momento en que el novio le será quitado. La misma expresión que tenemos en Isaías 53 cuando nos dice que de cárcel y de juicio fue quitado. Y lo que habla es de una muerte violenta. Va a llegar un momento en que el novio que está en medio de ellos lo van a quitar, lo van a matar. Y en ese momento va a ser adecuado ya no estar contento, sino que va a pasar con los discípulos. Se van a poner tristes, van a llorar y van a sufrir. Es más, la palabra de Dios en Marcos capítulo 13, versículos 19 y 20 nos va a decir que esos momentos van a llegar a ser tan duros para estos discípulos cuando estamos hablando de cuando Jesús fue arrestado y llevado a la cruz. Ese es el momento en que el novio les fue quitado. Y escuche lo que dice Jesús acerca de cuando Él sea quitado de sus discípulos. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos que Él escogió, acortó aquellos días. El Señor está diciendo acá que la tribulación, la carga emocional sobre los discípulos del Señor cuando Él fue arrestado y llevado a la cruz iba a ser
tan aplastante, tan fuerte y un golpe tan grande que si el Señor no hubiera restringido esos días a solo 3, ¿cuántos días estuvo Jesús muerto? 3. Si el Señor no hubiera acortado esos días a solo 3, ninguno de ellos hubiera podido soportar semejante dolor. Pero esa tristeza no iba a quedar por siempre. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 16 versículo 22, hablando también de su muerte en la cruz, les dice a sus discípulos: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. ¿Cuándo iba el Señor volver a ver a sus discípulos? En la resurrección. Después de esos 3 días de intenso dolor, a los 3 días os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Iba a haber un momento de aflicción, sí, un momento terrible, sí, pero ¿iba a ser por siempre? No, porque al tercer día iba a resucitar el Señor para que el gozo del Señor siempre estuviese con ellos. Entonces, amado hermano, lo que el Señor le está mostrando aquí a los discípulos de Juan es que por medio de que su presencia en medio de ellos es causa de gozo y no de dolor. Es causa de gozo porque el Señor los está salvando. El ayuno tuvo lugar antes de que el Señor viniera. En el caso de los discípulos de Juan estamos hablando como preparación para la llegada del Mesías. Pero ahora que el Mesías estaba en medio de ellos, lo que correspondía era alegrarse y no llorar. Ahora, Jesús le va a responder a los discípulos de los fariseos. ¿Cuál era el problema con los fariseos? Su religiosidad, su hipocresía, ¿no es cierto? El querer mostrar cosas externas y así justificarse. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido nuevo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús ahora le va a contestar a los fariseos. Él usa 2 figuras que hasta el día de hoy, hasta cierta manera, las podemos entender fácilmente. La primera figura es la figura de la tela. Si tú tenías, por ejemplo, un abrigo hecho de lino o de lana, después del primer lavado, ¿qué es lo que sucede con este tipo de prendas? Se encogen. Se encogen, de hecho. No, pero pastor, a mí mi abrigo no se me encogió. O una de dos, o era prelavado, o es sintético. Si fuera lana de verdad, se llega a encoger. Cuando tú tienes un abrigo y se te ha hecho un hueco, y tú vas y buscas un pedazo de tela, igualito color, y lo coses a la perfección, y parece que está todo bien hecho. Luego te quitas el abrigo y lo metes a lavar, y cuando sale, ¿sabes cuál es el problema? Que ese pedacito de tela que has metido está nuevo. El abrigo ya se encogió, pero el pedacito de tela no. Y cuando el pedacito de tela se encoja, lo que va a hacer es tirar del abrigo y lo va a romper, y en lugar de terminar con un huequito, ahora tienes un huecazo, un huecote. Así Jesús le está mostrando a los discípulos que cosas viejas y cosas nuevas no van juntos. La misma ilustración la tenemos con los odres. Para los que no saben, un odre no era nada más ni nada menos que el cuero de la cabra, como tienen ahí en la figura. Era la cabra que, por decirlo así, el vestido de la cabra, donde se le cerraban los huecos de las extremidades, de las patas, de la cola, y por el hueco del cuello se rellenaba de vino y se sellaba. El vino es cuando entra, es vino nuevo, o sea, vino sin fermentar. Ahora, si usted ha fermentado algo,
sabe que comienza a acumular gas, ¿cierto? Comienza a acumular gas, como cuando tú mueves así la gaseosa y comienza, adentro está fuerte, está bien dura, así se ponía el odre con el vino. Pero como el odre era nuevo, se estira juntamente con el gas que hay allí y resiste. Después de un tiempo, tú abres el odre y puedes servir el vino. Ahora, pero hay un pequeño problema. Ese odre que ya utilizaste, no lo puedes reutilizar. O no deberías reutilizarlo. ¿Por qué? Porque si tú lo agarras y lo vuelves a llenar de vino y lo vuelves a cerrar, otra vez el vino que hay dentro de él va a generar gas. Pero el odre ya no va a poder estirar más porque ya se estiró. Y como si fuese una bola, un globo lleno de agua o de gaseosa, si quieres pensarlo así, va a terminar explotando. Y se va a perder tanto el vino como el odre. Lo que le está diciendo aquí Jesús a los discípulos es algo similar a esto. De la misma manera que no se puede poner algo nuevo sobre algo viejo, de esa misma manera el verdadero cristianismo, la obra del Mesías, no se puede poner sobre el montón de regulaciones y de religiosidades que tenía Israel. Esa vieja religión envejecida, mohosa que tenía Israel, de un corazón hueco que nada más quería guardar las apariencias. No se le puede poner encima el cristianismo, porque el cristianismo lo va a hacer añicos. Lo va a hacer añicos. Ellos querían que Jesús se adaptara a sus formas, pero Jesús, el reino de los cielos, viene a establecer no un tipo de vida externa, sino un cambio desde lo profundo del corazón. Es por eso que Jesús utiliza estas figuras para mostrar que tal cosa es ilógico. La figura de la tela y la figura del odre muestran que las cosas viejas no pueden soportar las nuevas. El desgastado y viejo legalismo no puede soportar la gracia y la salvación que el Hijo de Dios trae. Así que, amado hermano, aquí Jesús está echando por tierra no el ayuno en sí mismo. Si tú te das cuenta, el problema no es el ayuno. El problema que hay aquí en disputa es que estos dos grupos no reconocían a Jesús como quien es. Y sus obras religiosas no tenían sentido porque Jesús no era el centro de su obra religiosa. Si los fariseos hubieran ayunado reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, hubiese sido otra cosa. Si los discípulos de Juan hubieran ayunado reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, hubiese sido otra cosa. Pero como ellos, especialmente en este caso los fariseos, buscaban una renovación exterior sin un cambio interior, era algo inútil. El cristianismo nos lleva a una vida diferente. Ahora, nada más unos cuantos minutitos para hablar sobre lo que conlleva este texto para nosotros. La pregunta que quizás algunos se deben estar haciendo es, ¿y puedo ayunar? Entonces, ¿debo? ¿Puedo? ¿Se debe? La respuesta es sí, claro que sí, entre tanto que lo hagas de una manera correcta. En el Nuevo Testamento, los ayunos son utilizados para pasar tiempo con Dios. Cuando usted tiene hambre, ¿qué es lo que le embarga a usted? Un deseo por comer. Y sale a comer, como más de uno debe estar ahorita. El ayuno no es aguantar hambre. El ayuno es que tu deseo por Dios es mayor que tu deseo por comer. Cuando tu deseo por algo es mayor que otro, ¿a cuál le haces caso? Tengo ganas de comer, pero también tengo ganas de ver tele y solo puedo hacer una de las dos. ¿Cuál le hago caso? Al que tenga más ganas, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en el ayuno en el Nuevo Testamento. No era aguantar hambre por aguantarlo. Era mi deseo por Dios es mucho más grande que mi deseo por comer. Me quedo entonces con Dios. En ese sentido, el ayuno era una forma de pasar tiempo en intimidad
con Dios. Eso lo encontramos muchas veces en el libro de Hechos. Ahora, el ayuno también puede ser una expresión de dolor para nosotros y de arrepentimiento. Podemos, cuando hemos pecado y hemos hecho lo malo, mostrar el arrepentimiento de nuestro corazón por medio de un ayuno. Pero lo que no podemos hacer es hacer como los discípulos de Juan, que no tenían esperanza en Jesús. Es cierto que nosotros nos debemos doler por nuestro pecado, pero ese dolor tiene que ser por siempre. No, porque nosotros sí tenemos la esperanza en Jesús. Cuando hemos pecado, ¿qué hace Jesús con nosotros? Nos perdona, y el perdón trae felicidad. No nos podemos quedar en un estado de angustia eterna, de culpabilidad eterna, porque nosotros tenemos la certeza del perdón y la misericordia de Dios. Entonces, aunque ayunemos por arrepentimiento, tiene un lugar y un espacio, pero nunca se nos tiene que olvidar que el Señor es nuestro Salvador. Ahora, lo que no tienes que hacer, y esto mucho veo que se hacen en las iglesias, es utilizar el ayuno como una forma de manipular a Dios. ¿Tú has visto cuando un niño dice, quiero este juguete, no te lo doy, pues ahora no como hasta que me lo compres? Muchas veces así es como se ve el ayuno en las iglesias. Yo quiero que Dios me dé tal cosa, voy a ayunar hasta que me lo dé. Hermano, primero que todo déjame decirte que Dios no te da las cosas porque te vea muerto de hambre. 2, Él te las va a dar según su buena voluntad, y si es para la gloria suya y para el bien tuyo. Tú no necesitas ayunar por eso, tú necesitas presentar tus peticiones delante de Dios con acción, con acción de gracias y ruego. Pero no utilizar el ayuno para tratar de manipular a Dios. No, eso no sirve así. Tampoco nosotros tenemos que ver el ayuno como una muestra irrefutable de arrepentimiento. Por decirlo así, imagínate que tú ves una persona que ha pecado y está pidiendo perdón al Señor, y luego de pedirle perdón al Señor va y se come su pan con chicharrón. Y tú te pones a decir, este no se arrepintió porque no ayunó. Este bandido de verdad que no. Arrepentimiento se puede mostrar por ayuno, sí, pero no necesariamente. El hecho de que alguien esté arrepentido y coma, no significa que no esté arrepentido. Como también sucede a la inversa. Alguien que hace ayuno y hasta está anémico, no significa que esté arrepentido. No podemos darlo por sentado. Ahora, pero el propósito de nuestro texto no es hablarnos del ayuno. El propósito de nuestro texto es hablarnos sobre el Hijo de Dios. Amado hermano, tú puedes tener una vida cristiana de apariencias. Vienes a la iglesia, tienes tu Biblia, sabes orar, sabes el lenguaje cristiano, no sé, puedes dar tu dinero a la iglesia, puedes servir en la iglesia, que si en tu corazón no hay un verdadero corazón inclinado a Dios, tú no eres otra cosa que un sepulcro blanqueado. Por más duro y horrible que nos suene eso. Amado hermano, este texto nos muestra que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquier acto de religiosidad que tengamos, si no se desprende de un verdadero sentimiento de adoración a Dios, de conocer verdaderamente quién es Jesús, no sirve de absolutamente nada. ¿Por qué estás sentado tú hoy aquí? Si la respuesta no es porque he venido a adorar al Señor y agradecerle por su salvación, porque he venido para tener comunión con mis hermanos en Cristo y poder compartir con ellos, si tu respuesta es porque me trajeron, porque no sé, tengo que cumplir, o porque toda la vida lo he hecho, desde chiquito me llevan a la iglesia y pues aquí estoy. No, amado hermano, eso demostraría una religiosidad. La religiosidad sin Cristo es como un disfraz. Es como yo cuando era niño. Me vestí de rey, pero ¿era rey? No. Un cristiano que hace muchas cosas, pero no tiene el corazón, ¿es cristiano? No, amado hermano. El centro es Cristo. Combate la religiosidad todos los días en tu corazón, porque todos los días la religiosidad va a querer que tú vivas por las apariencias.
No, que el pastor no se entere que hago esto, que mis hermanos no se enteren que hago esto. Yo puedo vivir aquí a escondidas haciendo esto mientras que los demás no se enteren. No, amado hermano, eso es religiosidad y no debemos permitirla. Así que pidámosle perdón a nuestro Señor por la religiosidad que hemos sentido, que hemos experimentado y que hemos vivido. Y al contrario, más bien aferrémonos a la gracia suya, porque el Señor nos da de su misericordia para que nos sostengamos. Gracia versus religiosidad. ¿Cuál desea usted escoger hoy? Póngase de pie. Oremos a nuestro Dios. Y pidámosle a Dios que nos ayude, que no seamos arrastrados por esta corriente religiosa que vemos en el mundo todos los días. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero sin embargo el Señor, a quienes conoce, a esos limpia, a esos purifica, para que le conozcan más.